La Voz de América presenta. Se renueva la balanza de poder en el Congreso de Estados Unidos. ACNUR advierte que la crisis migratoria regional podría agravarse en 2023. Ya no se trata solo de población venezolana, sino de otras nacionalidades. Además, nicaragüenses esperan más de Estados Unidos en 2023 para resolver la crisis. Y Brasil entierra a Pelé con multitudinarios homenajes. Bienvenidos a esta actualización de noticias en el Mundo al Día. Comenzamos en Washington porque este martes se inició un nuevo ciclo legislativo en Estados Unidos con un Congreso dividido y donde todavía se desconoce quién será el presidente de la Cámara de Representantes. Y por eso vamos en vivo y en directo con Jacopo Luxi. Jacopo, cuéntanos cómo fue este primer día en el Capitolio. Diva, el día estuvo marcado por la elección del nuevo presidente de la Cámara de Representantes, como dijiste, un día tenso donde se vieron muchas divisiones entre los republicanos que, recordamos, tienen la mayoría sobre la nominación del líder Kevin McCarthy. De hecho, los más conservadores se negaron a apoyar al legislador de California y no lo votaron. Según el reglamento, la Cámara no puede empezar su trabajo sin un presidente y el hecho fue también algo histórico. Eran 100 años que no se daba una situación así. Entonces la primera votación negó la victoria a McCarthy, tampoco una segunda y una tercera. Ahora la intención es seguir adelante hasta que no se logre un presidente, pero también si al final ganara la presidencia, la figura de McCarthy, dicen los expertos, podría salir debilitada. El nuevo Congreso de Estados Unidos, el número 118, se inauguró este martes en Washington. Las divisiones son notorias. Los republicanos controlarán la Cámara de Representantes y el partido de gobierno, los demócratas, mantendrán su mayoría en el Senado. Se espera que los republicanos de la Cámara utilicen su estrecha mayoría para realizar una amplia gama de investigaciones, entre ellas sobre la crisis migratoria en la frontera, el origen del COVID-19 e incluso sobre el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden. La gente de esta gran nación habló en voz alta y clara de que querían una nueva dirección. Querían una nueva dirección para detener esta agenda radical de extrema izquierda, responsabilizar a Joe Biden y salvar a los Estados Unidos de América. La investigación sobre el asalto al Capitolio muy probablemente se detendrá, ya que los republicanos al mando expresaron cero interés sobre el tema. Distinto es su interés sobre China. El Partido Comunista Chino es la mayor amenaza geopolítica de nuestra vida. Por lo que podrían hacer una comisión bipartidista para aumentar la competencia contra el gigante asiático. Para los demócratas, el legislador Hakeem Jeffries de Nueva York llevará la vocería de la minoría. Está comprometido a fortalecer el sueño americano, reduciendo los costos para las familias trabajadoras. Mientras los republicanos podrían presentar proyectos de ley para fortalecer la seguridad en la frontera, en el Senado los demócratas seguirán aprobando las nominaciones de cargos públicos del presidente Biden. Más allá de eso, los cambios legislativos significativos podrían ser difíciles de conseguir en un Congreso ahora dividido entre dos partidos. Una mayoría republicana en la Cámara significa que los esfuerzos demócratas de final del año para aprobar leyes ya están muertos, como por ejemplo la ley para legalizar el aborto en Estados Unidos. Gracias a Jacopo Luxi con el reporte sobre el primer día del nuevo Congreso. Y seguimos en Washington porque Estados Unidos descartó este martes restablecer relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro. El portavoz del Departamento de Estado aseguró que el gobierno estadounidense planea seguir reconociendo a la Asamblea Nacional de mayoría opositora elegida en 2015, a pesar de que el cuerpo legislativo decidió eliminar la figura del gobierno interino que desde 2019 ha manejado los activos de Venezuela en Estados Unidos. Las sanciones relacionadas con Venezuela y las restricciones relacionadas siguen vigentes. Entiendo que los miembros de la Asamblea Nacional están discutiendo entre ellos cómo supervisarán estos activos en el extranjero. Vamos a continuar discutiendo con ellos en ese frente. En términos de nuestro acercamiento a Nicolás Maduro, nuestro enfoque no ha cambiado. Él es ilegítimo. Apoyamos la Asamblea Nacional de 2016 como único vestigio de democracia en Venezuela.
La crisis migratoria en el continente podría agravarse, es la advertencia que hace la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas. En la entrevista con Eugenia Sagastume, un representante del organismo plantea este panorama. Estamos ante un fenómeno de una trascendencia y geográficamente de una extensión tan grande que nunca habíamos tenido en la historia latinoamericana. Así califica el representante de la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas y la Organización Mundial para las Migraciones la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en el hemisferio, que prevé que se intensifique en 2023. Insisto, ya no se trata solo de población venezolana, sino de otras nacionalidades. Tal como lo narra Kenzo Morikawa, un colombiano que llegó a Guatemala junto a un grupo de venezolanos rumbo a Estados Unidos. De Medellín a Necoclí cogí una lancha que me dejó en Capurganá. Capurganá empecé a caminar las selvas de Panamá. Duré 6 días en la selva de Panamá. En 2022, más de 248,000 migrantes cruzaron la peligrosa selva del Darién, según datos del gobierno panameño. La mayoría fueron venezolanos, seguidos de migrantes de Ecuador, Haití, Cuba y Colombia. Hay organizaciones criminales transnacionales funcionando en el corredor centroamericano. En 2023, dijo el representante de ACNUR, se espera que continúen los esfuerzos de la comunidad internacional para atender las necesidades del éxodo de venezolanos en 17 países de acogida en América Latina y el Caribe. Eugenia Sagastume, Voz de América. Más de 598,000 personas solicitaron un permiso humanitario para entrar a Estados Unidos en el 2022. Pero, ¿qué es el permiso humanitario? Laura Sepúlveda nos explica. Según la norma, el permiso humanitario, conocido en inglés como Humanitarian Parole, es una autorización especial temporal otorgada a aquellos que buscan entrar a Estados Unidos bajo circunstancias de emergencia. El permiso no abre un camino directo a la residencia permanente en el país, aunque su uso es discrecional en la frontera. Se está utilizando mucho en los últimos tiempos en la frontera suroeste debido a la naturaleza de los flujos y a la forma en que estos han cambiado. Hasta mediados de la década de los 1900, inicios de los 2000, el 98% de los que cruzaban la frontera suroeste eran jóvenes varones solteros que intentaban evitar a la patrulla fronteriza y encontrar trabajo en Estados Unidos. Un perfil de migrante que ha cambiado debido al cada vez mayor número de mujeres que llegan a la frontera, muchas con una meta pero sin la información adecuada sobre los procesos migratorios en vigor. Tenemos que dormir aquí en el aeropuerto, no tenemos un hotel, ni dinero, ni comida para mi hijo. Durante el año fiscal 2022, comprendido hasta septiembre del año pasado, se presentaron 598,378 solicitudes relacionadas con este proceso, pero solo poco más de la mitad fueron aprobadas según datos oficiales. Cifras que especialmente críticos de la política migratoria de la administración Biden han cuestionado. La administración Biden está usando eso para permitir que decenas de miles de personas ingresen ilegalmente a Estados Unidos. En 2022, el estado de Texas demandó al gobierno demócrata ante la Corte Suprema, pero el máximo tribunal del país aclaró. El Departamento de Seguridad Nacional puede ejercer su discreción para otorgar parol a los solicitantes solo caso por caso por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo. La medida cobija a aquellos que bajo otras circunstancias no serían admitidos para permanecer en el país de manera temporal. Laura Sepúlveda, Voz de América. Y pasamos a Honduras porque más de 300 personas serán seleccionadas para realizar trabajos agrícolas en México en el marco de un programa que incluye hasta 10,000 visas. Desde Tegucigalpa, Oscar Ortiz nos tiene los detalles. Alrededor de 10,000 hondureños tendrán la oportunidad de obtener empleos temporales de forma legal en diversos campos agrícolas en los estados de Jalisco y Guanajuato mediante un convenio entre los gobiernos de Honduras y México. El acuerdo establece que la Academia de Capacitación Agrícola Mexicana Big Force Academy puede reclutar a trabajadores hondureños. Generar oportunidades que no necesariamente en este momento podemos encontrar en nuestro país, pero que ya en nuestra región existe una dinámica que puede provocar la prosperidad compartida. Los participantes deben tener entre 18 y 40 años y contar con experiencia en la actividad agrícola. Y en varios de los departamentos hondureños ya empezaron a reclutar candidatos. Esperamos pues que a partir del día 15 y 16 de este mes empiecen las explicaciones que se van a dar en 4 áreas fundamentales del territorio hondureño, que va a ser Santa Bárbara, va a ser desde luego Tegucigalpa, va a ser desde luego Lancho, y La Esperanza también.
En la primera semana de enero serán seleccionados el primer grupo de 300 hondureños que viajarán a México para iniciar los trabajos agrícolas. La meta es restarle incentivos a la migración irregular de hondureños. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Estados Unidos se prepara para enfrentar una nueva tormenta. Según el Servicio Nacional de Meteorología, durante esta primera semana de 2023, el país recibirá tormentas eléctricas, nieve y fuertes lluvias. Además, debido al clima severo, hay lugares donde se esperan fuertes tornados. Según las autoridades, entre los estados que se encuentran bajo alerta están Colorado, Nuevo México, Arizona, Utah, Texas, Oklahoma, Kansas y Wisconsin. Brasil y el mundo despiden al rey Pelé. Al volver les mostramos cómo se desarrolló el histórico entierro. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Este martes, tras una multitudinaria procesión que duró 4 horas y recorrió 7 kilómetros, Brasil enterró a la leyenda del fútbol Pelé. Con millones de fanáticos alrededor del mundo, observando el astro del balompié, llegó a su última morada en la ciudad de Santos, donde creció, se hizo famoso y ayudó a convertirla en una capital mundial de su deporte. Un camión de bomberos trasladó el féretro visible durante el recorrido, por lo que miles de fanáticos tuvieron la oportunidad de dar su último adiós. Pelé será recordado por siempre. Colombia arranca el 2023 con el anuncio de cese al fuego de 5 bandas criminales de ese país, entre ellas el Ejército de Liberación Nacional ELN. Jair Díaz nos explica qué tanto el gobierno como los expertos consideran que la verificación será indispensable para este proceso. Yo celebro que se esté poniendo fin a esa guerra. Siempre somos los más afectados. Con beneplácito, los colombianos recibieron el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el cese al fuego bilateral con la guerrilla del ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, el Clan del Golfo y las autodefensas de la Sierra Nevada. El cese bilateral de fuego obliga a las organizaciones armadas y al Estado a respetarlo. Habrá un mecanismo de verificación nacional e internacional. La conformación de estos grupos de verificación es indispensable, asegura el experto en conflicto armado Andrés Nieto. Para que esto se garantice, muchos de estos grupos hoy tienen presencia y prácticamente control en muchos territorios del Estado colombiano. Solo en el caso del ELN estamos hablando de presencia en 23 de los 32 departamentos y las disidencias en 119 municipios. Los diálogos de paz con el ELN fueron retomados en noviembre de 2022. Desde entonces han sido anunciados 2 ceses al fuego. El último intento de negociación ocurrió en 2019 durante el gobierno del exmandatario Iván
Iván Duque, pero las conversaciones fueron suspendidas tras un ataque guerrillero a una escuela militar. El actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez, asegura que mientras se mantenga el cese al fuego, la fuerza pública mantendrá la misma intensidad de seguridad para los colombianos. De manera que la lucha contra el narcotráfico continúa, contra la minería ilegal, tienen que continuar las fuerzas militares en cumplimiento de su responsabilidad. El cese al fuego se extenderá hasta el 30 de junio de este año. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Organizaciones políticas en Nicaragua esperan que en 2023 Estados Unidos juegue un rol más eficaz con respecto a la crisis sociopolítica del país centroamericano. Donaldo Hernández nos informa. La opositora Alianza Cívica Nicaragüense confía que este año 2023 se podría encontrar una solución a la profunda crisis que atraviesa el país. Abrir un espacio que puede sentarse y pongámosle, encontrar soluciones cívicas y pacíficas. Daisy George, miembro de esta organización, sugiere que para lograrlo Estados Unidos debe comenzar a jugar un rol más activo. Y ahora que tiene Estados Unidos un embajador ya en la OEA, esperemos que su incidencia sea mayor. El gobierno del demócrata Joe Biden ha advertido que mantendrá la presión al gobierno de Daniel Ortega y su determinación es apoyada por un grupo bipartidista en el Congreso. Pero analistas consideran que será necesario el apoyo de más países, entre ellos los europeos. Me parece que ha llegado el momento de tener una actitud más drástica y más eficaz y más tangible. El presidente Daniel Ortega ha hecho caso omiso al llamado de diálogo, incluso de Washington, y en su discurso se ha declarado víctima de Estados Unidos. Pero no podemos renunciar al sueño de un mundo sin guerra, sin nazismo, sin agresiones. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la crisis sociopolítica en Nicaragua ha dejado en los últimos 5 años más de 200 presos políticos y casi medio millón de exiliados. Donaldo Hernández, Voz de América. Una nueva generación de periodistas en Veracruz, México, decidió relevar las identidades de sus padres, quienes perdieron la vida ejerciendo ese mismo oficio. Cristina Caicedo Smith nos cuenta cómo estos jóvenes ya pueden mantenerse seguros mientras buscan justicia. En Medellín de Bravo, Veracruz, una segunda generación de periodistas se une ante los peligros profesionales que ya le robaron a sus padres en uno de los estados más peligrosos de México. Unidos por el dolor y la frustración por la falta de justicia y sintiéndose vulnerables a los ataques, formaron una red de apoyo. Sí hay como en este tipo de situaciones como un sentimiento encontrado de rabia, de impotencia, de no saber qué más puede suceder. Sánchez perdió a su padre, José Moisés Sánchez Cerezo, en enero de 2015, cuando asaltantes lo secuestraron y asesinaron. Cuando asesinan a compañeros, y principalmente que conocemos o con los que hemos trabajado, ¿no? La carencia de justicia y acción por parte de las autoridades locales llevó a Sánchez y a otras 6 familias a crear una red denominada la Red en Memoria y Lucha de Periodistas Asesinados o Desaparecidos. Rápidamente, más familias se unieron a la iniciativa. Labores de incidencia y también con las autoridades, por ejemplo, para cuestiones de reparación del daño, para cuestiones de memoria sobre sus familiares que fueron asesinados en vínculo con la labor informativa. La red no solo reúne a las familias en duelo, sino que también proporciona medidas prácticas de seguridad y además de consejos y actualizaciones se comparten a través de aplicaciones de mensajería. México es uno de los países más peligrosos para los periodistas, con más de una docena de asesinados solo en 2022. Además, cuando se mata a un periodista se configura una cosa que se conoce como doble asesinato, que es el asesinato de la persona y el asesinato y el silenciamiento de todas esas historias e investigaciones que se van a dejar de contar. La creación de grupos de apoyo da a los periodistas el coraje para seguir informando. Cristina Caicedo Smith, Voz de América. En minutos, multas de hasta $500 si fuma cigarrillo en estas playas. Los detalles al volver.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Millones de estadounidenses continúan sin poder trabajar debido a los efectos del COVID prolongado. Como nos explica Adriana Arévalo, expertos consideran que esta podría ser la discapacidad más grande en la historia de la humanidad. Un estudio elaborado por Brookings Institution con estadísticas recogidas por la Oficina del Censo indica que 16 millones de estadounidenses entre los 18 y 65 años de edad sufren de COVID prolongado y de ellos entre 2 y 4 millones no han podido regresar a trabajar. Ty Godwin tuvo COVID a comienzos del 2020, pero los peores síntomas nunca desaparecieron. Fue un año después cuando fui a la Clínica Mayo por primera vez. En ese momento me etiquetaron como un portador de COVID prolongado. Especialistas y expertos en los ámbitos médico, de salud pública e investigación aseguran que es necesario establecer protocolos para ayudar a estas personas, porque aún no hay tratamientos integrales aprobados. Las prioridades de investigación deben orientarse hacia el tratamiento y la prevención. Ty ya no puede trabajar ni correr maratones como solía hacer. Ahora hasta salir a comer fuera agota su poca energía. Cumplió recientemente 1000 días con COVID prolongado y la vida sigue pasando sin que él ni los millones de pacientes que padecen de esta nueva condición tengan suficientes respuestas o tratamientos para mejorar su calidad de vida. Obviamente mi vida como corredor desapareció. Tenía un blog de atletismo y se convirtió en un blog de COVID prolongado. Hasta el momento se han creado unas pocas clínicas especializadas en COVID prolongado, pero no dan abasto. En ellas hay especialistas en cardiología, neumología, neurología y medicina interna. Entre todos buscan cómo ayudar a esa oleada de pacientes que por ahora integran el mayor evento de incapacidad masiva que el mundo ha visto. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Miami Beach prohíbe el uso de cigarrillos con filtro en sus playas y parques públicos. José Pernalete nos cuenta sobre las altas multas e incluso las penas de cárcel a las que ahora se enfrentan los infractores. A partir de esta semana está prohibido fumar cigarrillos con filtros en las playas de Miami Beach, una ordenanza que busca proteger al medio ambiente de piezas sintéticas que contienen los cigarros de tabaco. Las colillas es un producto fabricado, tiene microplásticos y toxinas que dañan el medio ambiente. Visitantes de estas playas del sur de Florida se han mostrado a favor de la medida que cubrirá los más de 11 kilómetros de balnearios en el área. Sí, mientras camino veo filtros por todos lados. La gente tira su cigarrillo en la calle y en su mayoría los desagües de las ciudades desembocan en el océano. Así que es una gran idea. Porque hay que cuidar el planeta, hay que cuidar las playas, hay que tenerlas limpias, hay que tener educación. Seas turista, extranjero, residente, hay que mostrar respeto a nuestra tierra y a la gente que está a tu alrededor por eso. La violación de esta ordenanza acarrea la imposición de multas que van desde $100 hasta $500 o incluso medidas más severas. Y si fuera así lo necesario, un oficial siempre pudiera hacer un arresto si fuera necesario.
Según la organización ambientalista Ocean Conservancy, solo en 2021 se retiraron más de 78,000 colillas de cigarrillos de las áreas costeras de todo el estado. Pero como que es un mal hábito que terminan de fumar y avientan la bachicha de la colilla del cigarro. La ordenanza municipal, que también abarca los parques públicos, aún no registra infracciones. José Pernalete, Voz de América, Miami. En breve, una terapia única para veteranos ucranianos que perdieron extremidades en la guerra. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Los caballos son los protagonistas de una terapia única para los veteranos ucranianos que perdieron extremidades en la guerra. Álvaro Algarra nos cuenta este proceso. En el frente de batalla, él era cartoon. Así es como se presenta ahora el soldado de primera clase Petro Apolsky. En el frente, Apolsky conducía un BMP-1, un vehículo anfibio de combate y de infantería con orugas. Hoy su única misión es ensillar un caballo llamado Dodo. Los caballos son como los coches, necesitas darles servicio, limpiarlos, hacer que se vean bien y a cambio te llevarán. Apolsky perdió una pierna en la región de Donbass en mayo. Dice que sufrió graves heridas internas, pero los médicos hicieron un milagro. Los médicos en Bakhmut, región de Donetsk, me dijeron que nací bajo una buena estrella. Otros 20 minutos de sangrado y no habrían podido salvarme. Aunque su cuerpo se está curando, sus luchas mentales están más arraigadas. Aquí, un psicólogo y un entrenador de equitación ayudan a los veteranos de guerra. Un jinete llega a sentir el caballo, el ritmo de montar, intenta equilibrarse en la silla, se relaja un poco, y allí es cuando empezamos a hablar de una serie de cosas, problemas familiares, planes para el futuro. La instructora de equitación, Oleksandra Kandonjina, y su esposo, un veterano de guerra, decidieron organizar clases de equitación para veteranos en 2018. Muchos de los que vienen aquí han perdido una extremidad. No me gusta la palabra rehabilitación en absoluto. Solo ven aquí y diviértete montando a caballo. Ven a visitarnos aquí. Eso es todo. Así es como lo veo. La experta destaca que debido a la ocupación rusa, los caballos que participan en el centro han experimentado explosiones y hambre. Asevera que con los soldados lesionados se entienden perfectamente y el beneficio es mutuo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y de esta manera llegamos al final de nuestra emisión en El Mundo al Día. Los acompañó Diva Lizeth Cash.